Entonces, julio 22, 18, 3. Nos dice, una cierta cantidad de gas ideal que se encuentra inicialmente en una presión P1 y temperatura T1 se le somete al siguiente ciclo termodinámico. O sea, tenemos inicialmente P1 y T1. Nos dice, nos dan los diferentes procesos que sufre el gas, ¿no? Nos dice, el proceso que va del estado 1 al estado 2, nos dice, por medio de un proceso a presión constante, el gas alcanza el estado 2, con una temperatura T2, que es la mitad de T1. Para que este proceso se lleve a cabo, se realizó un trabajo W sobre el gas. O sea, si se hace trabajo sobre el gas, el trabajo es positivo o negativo. Positivo. Positivo. O sea, para ir del estado 1 al 2, se hace trabajo sobre el gas. Además tenemos que este proceso es a presión constante. Y ahí dice que la temperatura 2 es la mitad de la temperatura 1. Entonces, si no vamos armando la tabla, ¿no? Estado 1, estado 2, estado 3, estado 4. Presión, temperatura, volumen. Tenemos presión 1, la presión del estado 1 es P1, la temperatura es P1. Después me dice, de 1 a 2 hay un proceso a presión constante. Por tanto, la temperatura de 1 y 2 es la misma. La presión de 1 y 2 es la misma. La casa cambia. Y nos dice después que la temperatura del estado 2 es la mitad que la del estado 1. O sea, T2 es T1 y 2. Vamos a definir un volumen aquí. Si planteamos un N, ¿no? ¿Cómo puedo despejar el N a partir de los valores que tenemos aquí? Del estado 1. A partir de los valores del estado 1, ¿no? Bueno, hablamos de un volumen 1, el volumen 1 es desconocido todavía, ¿no? No tenemos datos sobre él. Igual, el ejercicio nos pide que quede todo en función de presión 1, temperatura 1 y trabajo W. ¿No? De este trabajo. El volumen 1, ¿cómo lo podemos escribir? Para el volumen 1, L va a ser P1 por B1 sobre R E1, ¿no? Bueno, nos falta saber cuánto vale el volumen 1, ¿no? Bueno. No, perdón. Olvídense. Tranca, el volumen 1 lo desconocido, sí, pero vamos a hacerlo un poquito. Si queremos escribir el volumen 1, ¿cómo quedaría? B1 por B1 dividido Rn, ¿no? Estamos hablando de
Perfecto. Vamos a calcular el trabajo de ir de 1 a 2. El trabajo lo definíamos con la integral, ¿no? De la presión. Pero ¿qué pasa con la presión entre 1 y 2? Es constante, ¿no? Si es constante, sale para afuera de la integral. Y la integral de dw nos queda justamente el volumen inicial, pero el volumen final menos volumen inicial, ¿no? ¿Qué sería? Volumen final sería V2 y volumen inicial V1. Acá, esto lo copié mal, perdón. Esto está mal. Nos va a quedar V1 igual NRT1 sobre P1. Ahora sí. Perdón. Corríjanse, que eso está mal. Por otro lado, el volumen 2 también es conocido, ¿no? Nos va a quedar B2 igual NRT2 sobre P1 también. T2, ¿a qué es igual? T1 y 2. Bien. Sustituimos acá, ¿no? Por los volúmenes. Nos queda NR por T1 dividido 2 por el T1 menos NR T1 sobre T1. Fíjense que tenemos P1 dividiendo en los dos, P1 multiplicando. Nos puede ir. Vamos a seguir trabajando con esto. Tienen que venir por acá. Nos queda W es conocido, ojo. Y acá nos queda. Fíjense que los P1 acá se fueron. Porque tenemos P1 multiplicando a todo, P1 dividiendo a todo. Se va. Y nos queda menos NR T1 sobre 2 menos NR T1. Lo que acá nos va a interesar despejar es el N de acá. Entonces, fíjense que esto de acá adentro va a quedar menos, es 1/2 menos 1. 1/2 menos 1 es 1/2 positivo. Perdón, es 1/2 negativo, perdón. El negativo menor. Negativo. Este 1 es negativo. Ah. Menos 1 más 1/2. Me queda más 1/2. Y esto en definitiva, como es menos menos, queda, ahora sí, de esta forma. Como lo que queremos de acá es el N, podemos decir que N es el 2 multiplica W, pasa multiplicando, y RT1 pasa dividiendo. Fíjense que R y 2 son números conocidos. W
es un dato que te piden que lo uses, y T1 también. O sea, los resultados tienen que quedar en función de P1, T1 y W. Bien, entonces, ¿me siguieron hasta ahí ustedes? ¿Me van siguiendo? Sí. Fíjense que tenemos N ahora, ¿no? Para poder calcular cuánto es el volumen 1 y también cuánto es el volumen 2. Vamos a calcular eso. Por de este lado, esto. Sí. Vamos a calcular esos dos volúmenes, volumen 1 y volumen 2. Volumen 1. Utilizamos N por lo que calculamos recién, que es constante para todos los procesos, ¿no? Es lo mismo. 2W sobre RT1 por RT1 sobre P1. Fíjense que nos queda RT1 multiplicando y dividiendo. Se van. Entonces nos quedó 2W sobre P1. Hagamos lo mismo para P2. Nos queda 2W sobre RT1 por R T1 entre 2 dividido P1 nuevamente. Fíjense que nos queda RT1 por RT1 de nuevo. Como habíamos dicho acá, se van. Y fíjense que nos queda un 2 multiplicando, un 2 dividiendo. Nos queda como resultado solamente lo que sobrevive es la W y la P1 dividiendo. Fíjense que entonces este volumen P1 que teníamos acá, lo escribimos ahora como 2W dividido P1. Y este otro, volumen 2 como W dividido P1. ¿Bien? ¿Hasta ahí quedó claro lo que dice? Sí. Bueno, eso todo con los dos primeros estados, ¿no? Vamos a meternos ahora con los siguientes procesos. Será el 3. ¿Bien? A ver qué nos dice. No dice, el proceso 2 al 3. No dice, ahora por medio de un proceso. No dice, ahora por medio de un proceso a volumen constante, se lleva el gas a un estado 3 con una temperatura, con una presión P3 igual a 4 quintos de P1. O sea, vamos a mantener volumen constante entre de 2 a 3. Bien, o sea, de 2 a 3 tenemos un proceso a volumen constante. Por tanto, volumen 2 es igual a volumen 3. Y además nos dice que la presión 3
es 4/5 de P1. Esto ya lo tenemos, entonces. Ponemos directamente. Presión 3, 4/5 de P1. Y volumen 3 es igual a volumen 2. Y volumen 2 será este, W sobre P1. Lo ponemos acá directamente. Fíjense que nos queda solamente el dato de temperatura. Que nos falta. Pero la temperatura la podemos sacar de PBN por T. Ahora tenemos que la temperatura 3 va a ser P3 por B3 dividido R por N. Que el N, recuerden que ya lo habíamos calculado. El N era 2W sobre R de 1. Sustituimos entonces. Nos queda 4/5 de P1 por el volumen. El volumen 3 es W dividido P1. R es R y N es 2 por W sobre R por P1. Fíjense, vamos a ir sacando primero lo que se va. Diré, R se va con el P1 se va con P1. Nos queda un W dividiendo, un W multiplicando. ¿Qué nos sobrevivió? 4/5 arriba. Y abajo, ¿qué sobrevivió? 2 sobre T1. Este es 5. Va a pasar a dividir. A dividir acá abajo. Va a aparecer acá abajo. Y el T1 va a aparecer acá arriba. Nos va a quedar 4 por T1 dividido 2 por 5. ¿Cómo podemos escribir eso de otra forma? 4 dividido 2, 2. Y va a quedar un 2 arriba. 2T1 sobre 5. ¿Sí? ¿Bien? ¿Me enseñaron hasta ahí, Ulises? Sí. Fíjense que vamos completando todo el cuadro, ¿no? Toda la tabla. Y ahora nos dice, del proceso 3 al 4, nos dice, manteniendo constante la temperatura, se lleva el gas al estado 4. Con un volumen P4 igual 4 veces el volumen 1. O sea, el volumen va a ser 4 veces mayor y la temperatura va a ser la misma, va a ser constante. Entonces, tenemos de 3 a 4, tenemos temperatura constante. Por tanto, T3 va a ser T4. Volumen. Y volumen 4 es 4 veces el volumen 1. O sea, 4 veces 2W sobre P1. Que entonces hacemos cuenta, nos queda 8W sobre P1. Y acá, 8W sobre P1. Lo otro que nos dice es la temperatura, 2T1 sobre T5, porque tiene la misma temperatura que estado 3. Y nos queda calcular la presión, 4, solamente. Que la sacamos de PBNRT. Presión 4 nos va a quedar NRT 4 sobre T4.
El N, recuerden que era 2W sobre RT1 por R. La temperatura, acá, 2T1 sobre 5. Y el volumen 4, 8W sobre P1. Vamos a ver primero el que se va, ¿no? RT1. RT1. Tengo un W multiplicando, un W dividiendo. Bueno, hasta ahí. ¿Qué sobrevivió? 2 por 2 sobre 5. O sea, 4 quintos. Arriba. Sobre 8 dividido P1. ¿Qué pasa? El P1 va a aparecer multiplicando. 4. Y el 8 al 5. Fíjense que hacer esto es hacer 4 dividido 8, es lo mismo que aparezca dividiendo un 2. O sea, nos va a quedar P1 dividido 2 por 5. Es lo mismo que P1 de 10. ¿Me entendió, Ulises? ¿Me sirvieron? Sí, Sí, sí. Bien. Bueno, nosotros ahí en realidad nos adelantamos, porque lo primero en realidad que pedía era hacer la gama B. Pero ya recopilamos todos los datos. Ah, y en este caso es la misma. No, no hay problema. Vamos a graficarlo. ¿Cómo quedaría, no? Vieron que quedó todo en función de P1, T1 y W, ¿no? No hay ningún otro valor. Vamos a graficar eso. Bien, en el estado 1 tenemos volumen 2W sobre P1, presión P1. Del estado 1 vamos a ir al estado 2, que tenemos la misma presión, pero tenemos un volumen que la mitad. Justamente. Entonces tenemos W sobre P1. Con la misma presión. Desde acá hasta acá vamos con un proceso a presión constante. Bien. De 2 a 3. Vamos a mantener constante ahora el volumen. Bajando la presión. Vamos a tener presión 4 quintos de P1. Con el volumen constante. Ahora mantenemos constante que la temperatura, ¿no? Y acá la presión baja, también va para acá.
8W sobre P1. Y tenemos P1 sobre 10. Y después vamos a ir del 4 al 1. Y ese proceso no lo mencionamos, como era. Lo que nos dice es, de 4 a 1, finalmente se aísla el gas llevándolo al mismo estado inicial. De 4 a 1. Importante, se aísla el gas. Y acá podemos intuir que el proceso de 4 a 1 es adiabático. Por tanto, el calor de 4 a 1 es 0. Y además, podemos plantear la relación de los procesos adiabáticos, que era que presión 4 por volumen 4 a la gamma es igual a presión 1 por volumen 1 a la gamma. ¿Cuál es el único problema? Ahora, el gamma todavía no lo tenemos. Después nos va a pedir calcularlo. Pero siempre que les diga se aísla el gas, implica que el proceso está adiabático. Y acá vamos por acá. Si no recuerdo mal, creo que pedía también indicar las isotermas, ¿no? Esto sería P1. Esto sería P1 entre 2. Y esta otra sería 2P1 entre 5. Y ahí tenemos el diagrama PV. Esta acá, digamos, que tiene un medio acá en el medio. ¿Se entendió esto? ¿Qué dice? Bueno, Sí. Sí. ahí tenemos la parte 1 y la parte 2. Justamente ahora nos pregunta qué tipo de gas es, si es diatómico, monoatómico o poliatómico. ¿Cómo podemos determinar eso? Con el valor de gamma. Bien, bueno. ¿Copiar el diagrama ya? Entonces, Sí. o sea, más que nada en realidad, bueno, no es tipo de trabajo. Si queremos ver si es diatómico, monoatómico o poliatómico, lo que nos interesa es el grado de libertad. Y en concreto el gamma. El gamma lo habíamos definido como Cp sobre Cb. Cp era justamente Cb más R. Cb era grado de libertad entre 2 por R. Entonces nos va a quedar, esto va a ser grado de libertad entre 2 por R más R. O sea, si sustituimos acá, o sea que el gamma es grado de libertad entre 2 por R más R, todo dividido, grado de libertad por R entre 2. Podemos cancelar un R en todos los términos. Nos queda grado de libertad entre 2 más 1 dividido grado de libertad entre 2. De esta forma. Acá podemos plantear, para poder hacer la suma, que este está dividido y multiplicado por 2. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Grado de libertad más 2 dividido
grado de libertad. ¿Por qué? Porque acá nos queda un dividido 2 a todo lo de arriba y acá nos queda un dividido 2 a todo lo de abajo. Se pueden cancelar entre sí. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Que el gamma va a ser grado de libertad más 2 dividido grado de libertad. O sea, teniendo gamma, calculamos grado de libertad. Y el gamma lo vamos a plantear con lo que hemos dicho. Sabiendo que el proceso de 4 a 1 es adiabático, planteemos la relación de procesos adiabáticos. Que la relación de procesos adiabáticos es la presión por el volumen a la gamma es igual a la presión por el volumen a la gamma. En el que ahora sí, por unidad de gamma, y vamos a plantear eso que les acabo de decir. ¿Cómo? 4 a 1 adiabático. Tengo P4 por B4 a la gamma es igual a P1 por B1 a la gamma. Y antes de sustituir, lo que tenemos que buscar es despejar el gamma de alguna forma. Entonces, primero pasemos todas las presiones para un lado y todos los volúmenes para el otro. ¿No? Acá, P4 sobre P1 es igual a B1 a la gamma sobre P4 a la gamma. Recuerda que si tengo una fracción donde cada uno de los dos términos está elevado, es lo mismo que toda la fracción elevada a un solo exponente. Bueno, ¿cómo lo sacamos ahora? El elevado de ahí. ¿Cómo saco este elevado? La forma de sacar ese elevado es plantear logaritmo de P4 sobre el P1 es igual al logaritmo de B1 sobre B4 a la gamma. Ahí. Esperen que tengamos que agarrar. Ahí. Todo esto. Nos queda entonces el logaritmo de P4 sobre P1. Y acá, cuando ustedes tenían un exponente de un logaritmo, el exponente sale para afuera multiplicando. De esta forma. Bien, y ahora, este logaritmo es un número. O sea, un número que depende del parámetro que tenemos ahí. Pero lo puedo pasar para acá. Me queda gamma es igual al logaritmo de P4 sobre P1 dividido logaritmo de B1 dividido B4. Y gamma entonces nos queda el logaritmo de P4. ¿Cuánto es P4? P1 entre 10. P1 es P1. P1. ¿Cuánto es P1? 2W sobre P1. Ven que voy a chicar esto un poco. Nos sustituimos por P4, P1
B1, B4. Acá lo importante es que se va. Fíjense que P1 se va arriba y abajo. P1 arriba y abajo. W arriba y abajo. ¿Qué nos queda? Logaritmo arriba de y. Fíjense que queda solamente 1 sobre 10 arriba. Y abajo queda 2 dividido 8. Oh, eso no es espectacular. ¿Cuánto es la desigualdad? ¿Cuánto le da esa cuenta, Mauricio? 1,6 puede ser. Uno con 7, 1 con 6, 1 con 7. Sí. La de gamma es 1 con 6, 6. Ya hemos dicho que gamma era grado de libertad más 2 dividido por la libertad. Y acá tenemos dos formas. ¿No? Nos ponemos a despejar el GL de acá o probamos con los valores que conocemos. Porque en grado de libertad no hay muchas opciones, ¿no? O es 3, o es 5, o es 6. Y probamos con grado de libertad 3. ¿Cuánto les da? Acá. Son 5 tercios, 5 tercios, la más 5 tercios, que es 1,666 periódico. 7. ya. ¿Cuántos grados de libertad tiene? 3. Tiene 3 grados de libertad. Ya, si tiene 3 grados de libertad, estamos hablando de un gas. ¿Bien? ¿Se entendió esto? Bien. Bueno, vamos a ver. Nos piden ahora que calculemos el trabajo neto. Venga, a poner todo lo que pide. El trabajo neto
el calor neto y nos piden la variación de energía entre 1 y 3, exactamente. No nos piden 4. Trabajo neto, primero. El trabajo neto lo podemos ver como el trabajo de 1 a 2, el trabajo de 2 a 3, el trabajo de 3 a 4, más el trabajo de 4 a 1. La suma de cada uno de ellos. Hay uno que ya no lo viene directamente, que es este. Este sabemos que es W. Esto te lo da la ley directamente. Dice que este es W. Y además te dice que es trabajo sobre el gas. Si es trabajo sobre el gas, es positivo. Este trabajo, ¿cuánto vale este trabajo? De 2 a 3. ¿Cuánto vale de 2 a 3? Ah, de 2 a 3 es 0, porque es un proceso isócoro. Bien, perfecto. Al ser isócoro, el trabajo es 0. Volumen constante, trabajo 0. Queda acá de 3 a 4. De 3 a 4, ¿qué proceso tenemos? ¿Qué tipo de proceso tenemos de 3 a 4? De 3 a 4, el Bien. proceso es un isotermo. Entonces, como tengo un proceso isótermo, lo vamos a calcular con la integral. ¿Cuál es la integral de P por dB? Pero la presión la podemos escribir como nRT sobre B. Nos va a quedar entonces menos la integral de nRT sobre B por dB. nRT es constante. Ahora ponemos cuánto vale cada cosa. Y acá nos queda la integral de dB sobre B. Bien. N. N lo habíamos calculado, ¿no? ¿Se acuerdan? Era 2W sobre R de 1. Queda multiplicado por R, constante, y la temperatura sería esta temperatura que es constante acá. 2T1 sobre 5, y es la misma en ambos, ¿no? Porque vemos que es proceso. Esta integral, ¿cómo se resolvía? Con logaritmo. Nos queda la integral desde volumen 3 a volumen 4. Y el logaritmo de
el logaritmo de volumen 4 sobre volumen 1, volumen 3. Que sería 8 WB1 sobre WB1. Ahí no se corta, ¿no? ¿Se sigue viendo? Veo medio cortado. No, no sé, veo medio cortado, ¿no? Ahí sí se ve. Ahí se ve bien ahora. Bien. Justo hasta la línea, esa que está ahí. Ahí se ve. Entonces, fíjense que acá nos queda RT1 multiplicando y dividiendo. Del 2 no. R. Y acá en el logaritmo nos quedó un W multiplicando y otro dividiendo, un B1 multiplicando y dividiendo. Arriba y abajo. Se cancelan entre sí. Nos queda el logaritmo de 8 también. Entonces, todo este trabajo quedó. Nos quedó menos 2W por 2, no, menos 2W por 2, dividido 5 por logaritmo de 8. Nos queda menos 4W entre 5 por logaritmo de 8. Si quieren, lo podemos dejar así, no hay problema. Para no estar redondeando ahora, lo dejamos así. Y entonces iría acá, menos 4 quintos de W por logaritmo de 8. ¿Bien? Nos queda el último trabajo, ¿no? El de 4 a 1, que era el proceso adiabático de 4 a 1, ¿no? Calculemos ese trabajo. Recuerden que cuando tenemos un proceso adiabático, el calor es 0, por tanto podemos decir que el trabajo es igual al delta U. Adiabático, calor 0. Por tanto, podemos plantear que delta U es igual a trabajo. Por primera vez la terminamos. Y el delta U entonces, ¿cómo es? Se calcula. Grado de libertad entre 2 por NR por temperatura final, que sería la 1, menos temperatura inicial, que sería la 4. Grado de libertad. ¿Cuántos grados de libertad habíamos dicho que tenía este gas? 3. 3 grados de libertad. ¿Puedo borrar esto? Este cálculo acá, ¿por qué se? Acá abajo. Sí. Entonces nos queda 3 grados de libertad entre 2. N era 2W dividido RT1. 2W dividido R por T1. Multiplicado por R. T1 es T1. Y T4 es 2T1 menos 2T1 dividido 5. ¿Qué se va acá? El R se va. Un 2 se va. ¿Qué más se va? Bueno, para ahora dejémoslo así. Vamos a ver que igual se va a ir algo más se va a ir. Nos queda 3W sobre T1 afuera. Y acá dentro del paréntesis, fíjense que este está dividido entre 5, ¿no? Entonces, hacemos esta a la misma fracción. Multiplicamos y dividimos entre 5. Nos queda 5T1 dividido 5, que es lo mismo que T1. Entonces, 5T1 menos 2T1 nos da 3T1.
dividido 5. Fíjense que el T1 se puede ir, y es más, nos queda 9. W1 entre 5. Este trabajo de acá, entonces da 9. W1, ¿por qué es W1? W1 me lo inventé. 9W sobre 5. ¿Me cierran la pregunta, dice? Si yo una duda, dígame. No, no, bien, bien. Perfecto. Entonces, sumemos todos los trabajos para sacar el trabajo neto. Este no me interesa. Fíjense que todos tienen un W en común, ¿no? Lo puedo sacar de común. ¿Cuánto multiplica a W el primero? ¿Por cuánto multiplicamos a W en el primero? Acá. ¿Por cuánto hay que multiplicar acá? Para obtener W. Por 1, ¿no? En este, por menos 4 quintos, logaritmo de 8. Menos 4 quintos, logaritmo de 8. Y en este, 9 quintos. Positivo. Bueno, como estamos en lugar en fracción 5, el 1 que tenemos acá lo puedo multiplicar entre 5 y dividir entre 5. Entonces nos va a quedar, el trabajo neto es W. Sería 5 quintos. ¿Cómo? Porque lo multiplicaste por 1, por 5 quintos. El 1 este lo multiplica por 5 arriba y abajo. Así nos queda todo con la misma fracción. Fíjense que nos quedan 5 más 9. 14. Nos quedó 4 por logaritmo de 8. Y eso es el trabajo. Es más, esto se puede calcular. Y nos queda algo multiplicado, un número multiplicando a W. ¿No? Porque esto es un número y otro número y da algo multiplicando a W. O sea, trabajo en esto, calculado. Importante. Calculen cuánto es este trabajo. Si es positivo o negativo. Calcúlense eso. Porque si el trabajo es negativo o positivo, ¿qué nos va a indicar? Si es máquina térmica o computador, ¿no? O sea, calculen cuánto por W queda. 1,13 Positivo o negativo. positivo. Pero para el trabajo. 1,13 por omega, ¿no? Ah, no, porque no se van a recordar cómo que era.
Estaba positivo, muy bien. ¿Cuánto fue el 27 grados? W por 1, 13. ¿no? Trabajo positivo. ¿Bien? Bueno, vamos a regular un punito. Si no, uno también se podría dar cuenta que era eh, refrigerador, ¿no? Por el sentido del proceso. Porque si era horario, era máquina térmica. Si era antihorario, era, ¿no? Refrigerador. Bien. Ojo que el tema del sentido del ciclo es un indicio. Solo con el sentido del ciclo no se puede justificar. O Ok, sea, no siempre que sea antihorario, perdón, no siempre que sea horario, va a ser una máquina térmica, no es que sea un refrigerador, pero va a ser otro tipo de proceso. Tiene que cumplir para ser máquina térmica tanto trabajo neto saliente, sí. Negativo, el trabajo tiene que ser negativo en máquina térmica y el ciclo horario. Y en refrigerador el trabajo positivo y el ciclo antihorario. O sea, tiene que cumplir las dos cosas, ser máquina térmica o refrigerador. Cumpliendo una sola de las dos no alcanza. bien. Bien. Dicho eso, calculemos entonces cuánto es el calor neto. El calor neto tenemos dos caminos. Uno es, será el camino largo, digamos. Calcular el calor de cada proceso, ¿no? Otra es plantear que delta U del proceso del ciclo es igual a trabajo neto más neto. Pero o el delta U de un ciclo, ¿cuánto vale? ¿Cuánto es el delta U de un ciclo? 0. Entonces nos queda 0 igual a un neto más W neto. Por tanto, el Q neto, aquí va a ser igual a menos W neto. Menos 9 sobre 5, 14, menos 4 logaritmo de 8 era. El trabajo hay que quedar esto, ¿no? Sí, tapando el menos, ¿no? Sí, Ah, era así. ahora tengo menos trabajo, tengo que poner que Q es menos trabajo, que ponemos un menos. Ese menos, lo que podemos hacer esto. Lo damos vuelta dentro del paréntesis. Y es lo mismo. Tenemos el punete. Esta parte está. Ahora nos piden el delta U de ir de 1 a 3. ¿Bien? Igual una cosa. Acá calculamos el calor directamente general, ¿no? Igual vamos a necesitar el calor de cada etapa, igualmente. Por eso igual vamos a plantear el cuneto. Vamos a plantear el cuneto para cada, ¿cómo es? Para cada proceso. Perdón, el cuneto, sí, vamos a plantear cuneto igual a Q de ir de 1 a 2, Q de ir de 2 a 3, Q de ir de 3 a 4, Q de ir de 4 a 1. Como hicimos para el trabajo.
Porque para las siguientes partes, las otras dos partes que nos quedan por delante, necesitamos eso. Necesitamos saber el calor de cada etapa. Bien, bueno, esperen que borrar acá. Y vamos a calcular el calor para que. ¿Cuánto tiene que darnos? Lo mismo que nos dio acá. El cuneto. Entonces, cuneto va a ser el calor de ir de 1 a 2. Más el calor de ir de 2 a 3. Más el calor de ir de 3 a 4. Más el calor de ir de 4 a 1. El calor de ir de 1 a 2. ¿Qué tipo de proceso tenemos de 1 a 2? Entre 1 y 2, ¿qué proceso hay? Isobaro. Es un proceso isóbaro, por tanto usamos UP. No va a quedar entonces NCP por delta T, que sería temperatura final T1 entre 2 menos T1. N era 2W sobre RT1. CP era grado de libertad más 2. Grado de libertad más 2. Esperen que lo voy a apuntar, más o menos. Más 2 sobre 2. CP igual se ve más R, acá nos queda grado de libertad R2 por R más R. ¿Está? Grado de libertad eran 3, nos queda 3 medios R más R, que es lo mismo que 5 medios R. Bueno, acá fíjense que no se nos va. El 2 este se va, el R se va. Nos queda W sobre 5W sobre T1. Y acá adentro nos queda T1 dividido 2 menos T1. Nos va a quedar menos T1 dividido 2. Se nos va T1. Y nos queda menos 5W sobre 12. Sería el primer calor. ¿Es calor entrante o saliente? Negativo, ¿no? Por lo tanto, calor saliente. ¿Bien? Bueno, calculemos entonces calor de 2 a 3. Este lo tenemos. El calor de 2 a 3. Ahora que el proceso ahora es a volumen. Entonces isócoro. Usamos UP. N se ve por T final menos T inicial. O sea, sería 2T1 sobre 5 menos T1 entre 2.
N era 2W sobre RT1. Y CB el grado de libertad entre 2 por R. ¿Ya? 3 medios R. Esta acá está un poco más complicada que la que estuvimos viendo antes. Nos quedaría, tenemos que multiplicar acá por 2, de acá por 5. Nos va a quedar 4 sobre 4T1 entre 10. Y de este lado 5T1 entre 10. Fíjense que el R se va, el 2 se va. Cuando abajo lo borramos. Nos queda sobreviviendo 3W sobre T1. Y acá entra 4T1 menos 5T1, queda menos T1. Dividido 10. El T1 se puede ir y nos va a quedar menos 3W sobre 10. Sería esto que está abajo. Menos 3W sobre 10. Bien. ¿Se entendió hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Dice? ¿Alguna consulta? ¿Algo que tenga más? Bueno, sigue pues. Tienen que borrar. El calor va a ir de 3 a 4. Este era un proceso isotérmico. Por tanto, si es el proceso isotérmico, delta U es 0. Si delta U es 0, lo que vamos a tener es que calor igual a menos trabajo. Y el trabajo, ir de 3 a 4 ya lo teníamos calculado de antes. ¿Cuánto había dado este trabajo? ¿Lo tienen por ahí? El trabajo de ir de 3 a 4. El trabajo de 3 a 4 ¿Sí? era menos 4 quintos de omega por logaritmo de 8. ¿Logaritmo de? 8. O sea, el calor de 3 a 4 va a ser lo mismo, pero con signo positivo. Bueno, por último nos queda el calor de 4 a 1. Pero este proceso es adiabático. Por tanto, sí. Si se fijan, llevamos exactamente lo mismo problema. Vamos a hacer la suma.
un neto, podemos expresar por un W. No, acá, menos 5 medios, menos 3 décimos, más 4 quintos del logaritmo de 8. En el anterior punto era que habíamos enseñado el neto, lo de otra forma. ¿Cómo era que había quedado? Era W de 5, me acuerdo que empezaba, ¿no? Después era que 4 logaritmo de 8. Sí, era 14 menos 4 logaritmo de 8. Ese era el trabajo, ¿no? Sí, sí. El calor había quedado opuestos. Ah, sí, perdón, opuesto. Entonces, vamos a construir esto para que quede parecido, ¿no? Tenemos todo a potencia 10, no, a fracción 10. Perdón. Acá habría que multiplicar por 5 arriba y abajo. Va a quedar menos 25. ¿Está bien? Sí, está bien. Menos 25 décimos, menos 3 décimos. Este lo vamos a hacer. Porque ya está allá. Este ya está. Y esto de acá, 25 menos 13 es 28. 28 menos 28. Seguimos. Arriba abajo. Entremos acá. Nos va a quedar menos 14 quintos más 4 quintos logaritmo de 8. Y es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Bien. Está, no es lo mismo. Comprobamos entonces que no. Es otra forma de verificar que no hay una cosa. El tabú de una 3 lo calculamos, ¿no? Esto no lo habíamos calculado. ¿No? Bien, ¿de acuerdo? Todavía no. Bien, vamos por eso. El delta U de 1 a 3, ¿cómo lo calculamos? Con la fórmula del delta U, ¿no? Grado de libertad entre 2 por NR por la temperatura final menos inicial.
grado de libertad eran 3. N era 2 W dividido R de 1. Temperatura 3. 2 T1 3,5 menos T1. ¿Y qué tenemos que dar? R se va, el 2 se va. Acá nos sobrevive 3W sobre T1. Y lo que está acá adentro hacemos esto por 5 para que nos quede los dos con la misma fracción. Y nos queda 2T1 menos 5T1 todo dividido 5. Nos va a quedar 3W sobre T1. Y fíjense que acá adentro, ahora el paréntesis nos queda 2T1 menos 5T1 es menos 3T1 dividido 5. Fíjense ahora entonces que nos queda menos 9. Antes el T1 se va, multiplica y divide, se va. Nos queda menos 3 por 3, menos 9. W sobre 5. ¿Bien? Está. Ahora nos pregunta, bueno, ver esto si es máquina térmica o refrigerador, que ya lo habíamos dicho en realidad antes. ¿Verdad? Habíamos dicho que como el trabajo es entrante, trabajo neto, ¿no? Positivo, el ciclo habíamos visto que era antihorario, podemos hablar que estamos frente a un refrigerador. Entonces, ahora, antes de seguir, vamos a dibujar el esquema de un refrigerador. El trabajo lo tenemos, el trabajo neto está. Pero ahora, ¿quién es QH y quién es QL en este caso? Creo que esto lo vamos a dejar porque necesitamos. ¿Quién es QH y quién es QL? Recuerden que en máquina, en refrigerador, QH lo construimos con la suma de calores negativos, o sea, calores calientes. Y QL lo construimos como la suma de calores positivos, entrantes.
Bueno, ¿qué calor tenemos positivo? ¿Y qué calor tenemos negativo? ¿Lo tienen por ahí? ¿Cuántos eran los calores? El calor de 1 a 2, ¿cuánto era? Menos 5 medios omega Menos o sea, 5 medios, de W. de 2 a 3, 3 décimos, o sea, negativo o positivo. negativo, menos 3 W. ¿No? DW, Y me queda de 3 a 4, sí, que ¿cuánto era era? 4 logaritmo de 8 sobre 5. 4 logaritmo de 8 sobre 5 W. por doble, ¿no? Sí. Entonces, tenemos este positivo, ¿no? Entonces, positivo, solo este. 4 logaritmo de 8 sobre 5 por W. Y negativo tenemos estos dos. Sería, lo tomamos en valor absoluto, ojo. Multiplicamos este para poder tomarlo con este. Multiplicamos arriba y abajo por 5. Nos va a quedar 25 dividido 10 más 3 dividido 10. Bueno, lo tienen ahí. ¿Está bien acá? ¿Qué se necesitó? Por lo tapa la luz. No, no, se ve, se ve. O sea, acá podemos decir que esto acá nos queda 28W. Y ese es el calor watch. ¿Bien? Está. Entonces, estamos en un refrigerador. ¿Cómo calculamos el rendimiento? Mi cojo era lo que quiero sobre lo que hago. ¿Qué es lo que voy a querer en un refrigerador? Una heladera. Voy a querer sacarle calor a la heladera. El calor de la heladera lo representamos con QL. ¿Y qué consumo? Electricidad, que la representamos por el trabajo. QL. ¿Quién es QL? Esto. 4 logaritmo de 8 por W sobre 5. ¿Y el trabajo neto cuánto había dado? ¿Cuánto dio el trabajo neto? ¿Lo tienen por ahí? QL da 14 omega sobre 5. Ah, ¿cuánto dan valor? Déjenlo así igual para logaritmo, para no redondear. Porque igual ahora se va a ir logaritmo. ¿El trabajo neto cuánto había dado? Trabajo era 14 menos 4 logaritmo de 8 dividido 2.
Dividido 5, perdón. Dividido no. Dividido 5. Omega. Multiplicado por W, ¿no? Sí. Bien, fíjense que W se puede ir, esto se puede ir. Ah, no, no se va, lo queda ahí dependiendo de lo que no, no. Bueno, va a quedar 4 dividiendo de 8 dividido 14 menos 4 dividiendo de 8. Ahora si calculen eso, ¿cuánto nos da? Ahora ahí. Pero yo tengo una duda. Como te decía, el QL no es 28 décimos por omega por W, porque no era la suma de los calores negativos en valor absoluto. No, ojo porque el QL es la suma de los calores negativos cuando estás en máquina térmica. El QL es la suma de los positivos cuando estás en máquina en el refrigerador. Mm, O sea, QL lo calculan como la suma de los calores. QL va a ser, ¿no? Piénsalo de esta forma. Cuando están en máquina térmica, de la fuente de baja, la fuente L, va a llegar calor desde base. Y cuando están en refrigerador, de la fuente L, TL, va a salir calor al gas. Entonces, si me paro del gas, ¿no? En sí. máquina térmica, el QL es saliente al gas, porque llega a la fuente de baja. Ahora, cuando estoy en un refrigerador, QL es entrante al gas, porque sale desde la fuente de baja. No sé si me explico ahí. Sí, sí. ¿Se entendió? Bien. ¿Sí se entendió? Dígame, ¿se está cuenta de cuánto nos da esto? ¿Cuánto nos queda ahí de rendimiento? Eh, 1,46. Bien. Nos queda la última parte, que es calcular la entropía. Ojo que no es la entropía del universo. ¿Por qué no podríamos usar la entropía del universo? Porque no nos dan ningún dato sobre la fuente. Para que trabajen más, de hecho. Nos piden solo la entropía de cada proceso. De 1 a 2.
la entropía de 2 a 3, de 3 a 4 y de 4 a 1. De 1 a 2. ¿Qué proceso tenés? Es un proceso de 1 a 2 era isobárico, ¿no? El de 1 a 2, sí. Es isobárico. Recuerden que la entropía la calculamos con dq sobre t. El Q de 1 a 2 era NSP por delta T. Pero si trabajamos con dq, es NSP por dt. O sea, nos va a quedar la integral de NSP por dt sobre t. Sacamos el NSP para afuera y esa nos queda la integral de 1 sobre t, que sale con el logaritmo. ¿Logaritmo de qué? De t2 dividido t1. N era 2 W sobre RT1. CP nos había quedado ya, era 5 medios R, ¿no? CP. Porque era 3 medios. 3 medios R era CB más R, 5 medios. Por logaritmo de T2, que era T1 entre 2, y T1. Fíjense que R se puede ir, el 2 no puede ir, y nos queda acá la integral de. No, perdón, nos queda acá, como resultado nos queda 5W sobre T1 por logaritmo de, fíjense acá, T1. T1 arriba, T1 abajo se va, nos queda el logaritmo de un medio. Logaritmo de un medio es lo mismo que menos el logaritmo de 2. Por la regla del logaritmo. El logaritmo de la división es lo mismo que el logaritmo de la resta. El logaritmo de menos 1 menos el logaritmo de 2. Y el logaritmo de 1, 0. Este está. Va a ser uno rápido, pero el 4 a 1. La entropía de 4 a 1 es 0. Porque este proceso es adiabático. Si es adiabático, valor es 0, no tiene entropía. Vamos con 2 a 3. La entropía de 2 a 3 Q sobre T, no había NSB por DT sobre T. Sacamos el NSB para afuera y nos queda la integral de DT sobre T. Que sale con el logaritmo de T3 sobre T2. El N era, está ahí, 2W sobre RT1. El CB era 3 medios R. Y nos queda el logaritmo de T3 era 2T1 entre 5 y T2 era T1 entre 2. Fíjense que R se va, el 2 se va y T1 se va. Nos queda entonces 3W sobre T1 por logaritmo de este 2 va a pasar arriba, o sea, nos queda logaritmo de 4 quintos.
4/5 de esto es negativo también. Siempre que lo adentro lo haremos sea menor a 1, va menor a negativo. Entonces tenemos, este también lo tenemos. Nos falta, entonces, solamente este lo tengo, me falta el de 3 a 4. La entropía, como siempre, lo hablamos como de Q entre T. ¿Qué particularidad tiene este proceso? Es isotérmico. Por tanto, si es isotérmico, delta U es 0. Si delta U es 0, implica que Q igual a menos W. También se cumple para dQ igual a menos dW. El trabajo de un isotermo, lo estuvimos calculando recién, lo estuvimos calculando antes, era nRT por logaritmo de volumen final, que sería 4, sobre volumen inicial, que sería 3. Fíjense que acá la temperatura es constante, por su isotermo. Nos queda 1 sobre 3 por la integral de Q. Y acá recuerden esto, está. Como veía algún profe de matemáticas, esta chanchada matemática, de cancelar la integral con el diferencial. Entonces nos queda que, escribiendo acá, nos quedaría que la entropía de 2 a 3 es Q sobre T. Q es menos W. Ya nos queda menos NRT logaritmo del U4 sobre el 3. Todo dividido en T. La temperatura se puede ir y nos queda entonces que menos más. El N era 2W sobre RT1. Por R. Por el logaritmo de B4, ¿cuánto era? B4. ¿Lo tienen por ahí? ¿Cuánto era B4? B4 era 8W sobre P1. Sobre P1. Sí. Y B3. W sobre P1. Sobre P1. A ver. Entonces, P1, arriba abajo, W arriba abajo, se puede ir. Y acá, R arriba abajo, se puede ir. Nos queda 2W sobre T1 por logaritmo de 8. Y ahí tiene la entropía de cada uno de los tres de los cuatro procesos. Y, bueno, hicimos un ejercicio de examen entero, ¿no? ¿No queda ninguna duda? ¿Alguna consulta del ejercicio que tiene quedado? ¿Quedó claro el ejercicio? ¿O te quedó alguna duda de una parte? Quedó claro. Si no queda ninguna duda, entonces, cerramos por acá y nos vemos el lunes. Avancen con los ejercicios, vayan haciendo. Lo que yo les recomiendo es practiquen, enfóquense más en el tema que ustedes se vean más flojos.
Si se ve más flojo sin onda, metan más en ejercicios de ondas. Si se ve más flojo con fluido, lo mismo. O si se ve más flojo con termodinámica, lo mismo. Evalúen ustedes mismos qué se siente más flojo, qué les cuesta más y metan más a eso, a lo que más, a lo que sientan que les cuesta más. ¿Está? Eso. Lo otro, a lo que les voy a ayudar ahora, lo que están ahora practicando, es hacer un pequeño resumen ¿cómo es? De fórmulas y ¿cómo es? Algunas puntualizaciones teóricas. Eso les voy a ayudar bastante. ¿Bien? Bueno. Bueno, si no queda ninguna duda, nos vemos el lunes entonces, ¿qué dice? Dale, buenazo. Está muy Buen bien. fin de semana. Igualmente. Chao. Nos vemos. Chao.